Shalom, mi nombre es Rebeca y quiero compartir con ustedes una experiencia, pero también una palabra que tiene que ver con el peligro que corremos en estos últimos tiempos por causa de ciertas personas que ya están entre nosotros desde hace bastante tiempo, pero que últimamente han proliferado como de una manera inusual. Basada en 2 de Timoteo 3, dice: carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es una orden, es imperativo lo que Adonai a través de su palabra nos está diciendo. Las personas que tengan todas estas condiciones, todos estos calificativos, porque hay personas que tienen todos estos calificativos ellos mismos en una sola persona. Dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y la orden es: a estos evita. Y quiero leerles rápidamente lo que significa cada uno de los calificativos que Adonai nos dice en esta porción de estas personas. Avaro, persona que ansía poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Vanaglorioso, persona que presume o se muestra orgulloso en exceso de sus propias acciones o cualidades. Soberbios, personas que se creen superior a los que le rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial y que lo demuestran con un trato distante o despreciativo hacia los demás. Humillan hacia los demás. Blasfemos, que profieren ofensas verbales contra la majestad divina, contra Dios. Ingratos, desagradecidos, que olvidan o desconocen los beneficios recibidos. Impíos, que no tienen o no sienten compasión ni piedad, que no demuestran ninguna devoción religiosa o ningún respeto por las cuestiones religiosas. Sin afecto natural. El afecto natural es el amor a los padres, a los hijos, hermanos, abuelos, a la familia, al ser humano en general. ¿Y por qué se pierde el afecto natural? Dice Romanos 1:28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para que hicieran las cosas que no convienen. Implacables, que no pueden ser aplacados, contenidos o suavizados, que son excesivamente rigurosos, inflexibles, rígidos e inmoldeables. Calumniadores, atribuir falsa y maliciosamente a alguien palabras o actos o intenciones deshonrosas. Intemperantes, que tratan a los demás con intransigencia y poca templanza. Crueles, que se deleitan en hacer sufrir o ver sufrir a otros y ellos causan ese sufrimiento, pero se deleitan, se agradan, se gozan en ver el dolor causado a su víctima. Aborrecedores de lo bueno, es odiar lo bueno, no solo no escoger hacer lo bueno, sino odiarlo, disgustarse y desagradarse por aquellos quienes sí lo hacen. Traidores, persona que engaña o hace daño a alguien que ha depositado en ella su confianza o que viola la lealtad y la fidelidad debidas. Padre, madre, puede ser a padre, madre, hermanos, hermanos en la fe, amigos, parejas, esposas, esposos. El ejemplo más infame que hallamos en la Biblia es el de Judas Iscariote. Impetuosos, personas que actúan de forma irreflexiva y precipitada. Amadores de los deleites más que de Dios, pues aman más sus propios
materiales, sus propios bienes, sus propios cuerpos, su propio bienestar. Todo está primero antes que Dios. Incumplen ese primer mandamiento. Apariencia de piedad, y esto es lo que los hace muy peligrosos porque se disfrazan de oveja, pero dentro son un lobo con piel de oveja. Apariencia es una característica o conjunto de características que parece poseer una persona, pero que en realidad no tiene. Y la piedad es un sentimiento de compasión o misericordia que produce a alguien que sufre o padece. Y nos dice la palabra, a esto se evita. Personas así en la congregación. Pueden ser hombres o mujeres. Llegarán desde el principio con una cascada de amor, elogios, palabras dulces hacia ti, hacia el líder, el ministerio, tus dones, tu familia, tu persona. Se volverán toda una cascada de amor, de elogios. Llegarán también desde el principio anunciando sus dones, sus talentos, sus capacidades naturales o de lo que tengan que presumir, y a veces serán cosas inventadas, pero en su mundo ellos creen que es verdad. Ellos no se sujetan a ninguna autoridad. Si es esposa, no se sujeta a su esposo. Si es un varón, no se sujeta a ninguna autoridad, ni seculares, ni religiosas, ni de nada. No cumplen su palabra, prometen, pero no les importa incumplir, les da igual. Actúan como hijos de Elohim, pero en realidad no guardan sus mandamientos y tampoco les importa. Acostumbran fingir la voz, aunque sea, según sea la apariencia que desean proyectar, de seguridad, de víctima, de bondad, de firmeza, de capacidad, de conocimiento, de lo que a ellos en ese momento les interese aparentar, van a fingir la voz. No tienen verdadera comunión con Elohim, sino que imitan a los demás hermanos que saben que sí tienen comunión con el Ruach HaKodesh para parecer reales en su actuación. Buscan poder, posición, posesiones materiales, buscan manipular y controlar. Tienen una incongruencia e inconsistencia entre lo que hablan o enseñan y lo que espiritualmente son en realidad. En su familia, en su casa, los conocen muy bien, saben que solo es una apariencia. En la Keilah son uno y en casa otro. De manera virtual, si tienen algún programa o enseñan de manera virtual, frente a las cámaras serán uno y en casa serán otro. ¿Qué harán dentro de una congregación? Dividir. Harán amistades y grupos para después dividir la congregación. También manipularán, controlarán y se harán pasar como víctima de quien en realidad es la víctima. Por ejemplo, esta persona, lobo con piel de oveja, dirá que un hermano X le está levantando falsos o chismes. La realidad será que esa persona, lobo con piel de oveja, está levantándole falsos a ese hermano, del que se dice ser la víctima. Actúan de forma al revés. Buscarán sacar a un líder para él ocupar su lugar. Buscarán dividir la congregación poniendo a algunos en contra del pastor o del liderazgo. Buscarán derribar el eslabón más débil del equipo cercano o colaborador o apoyo del pastor. Buscarán a las ovejas recién nacidas para abortar su crecimiento espiritual, desanimarlos o sacarlos del redil, con chismes o mentiras. ¿Quién está detrás de ellos? A estas personas los usa el espíritu de Jezabel. Adonai lo reprenda. Ese es el espíritu inmundo que los dirige. Todos actúan de la misma manera, como si tuvieran un manual de manipulación y actuación. Es de llamar la atención cómo siguen un mismo patrón de conducta. ¿Qué harás si los confrontas? Primero se mostrarán inocentes, mansos, humildes, sorprendidos, pero después se mostrarán como realmente son. Violentos en gran manera, groseros, calumniadores, dirán mentiras para tratar de seguir ocultándose y saldrá la verdadera personalidad influenciada por Hasatán. Adonai lo reprenda. ¿Qué ¿Qué hacer con una persona que está siendo usada por este espíritu inmundo?
Si esta persona la tienes cerca de tu vida, estás reconociendo los síntomas, las características, pero está en tu ámbito secular, familiar, de trabajo, familia extendida, vecinos, clientes, amigos, compañeros de trabajo, solo es poner distancia de por medio. Pues la palabra misma nos lo acaba de decir, a estos evitarlos. A ellos no los podemos tratar como a un hermano en la congregación, como cuando normalmente tenemos algún problema o alguna diferencia, con ellos no. Ellos no son hermanos y ellos no son normales. Si notas que tú ya eres el blanco del ataque de una de estas personas, porque ellos escogen a sus presas, a sus víctimas, que generalmente serán gente empática, misericordiosa, amable, perdonadora, paciente, huye de ellos. No hay nada bueno que ellos puedan brindar a los demás, ni siquiera a sus propios hijos. Ellos no aman a nadie, no pueden amar a nadie, ni siquiera a ellos mismos. Solo saben depredar. Lo hacen de forma física, con dinero prestado, favores, servicio, o de forma psicológica, con abuso, con maltrato, con denostación, humillación, y todo lo que se le pueda ocurrir al enemigo, lo hará. Se alimentan de nuestra energía cuando nos dicen cosas que nos confunden o nos empujan a esforzarnos por demostrar más y más que sí somos buenas personas, que somos honestos, que sí amamos a Elohim, que nuestros dones son reales, y ponen ellos en nosotros, siembran de manera muy eficiente duda, frustración, malestar, enojo, estados de ánimos que ellos mismos provocan en nosotros para después culparnos por esa reacción. Y créanme, hermanos, que estas personas se gozan, se deleitan al vernos que estamos reaccionando a sus palabras, a sus semillas de duda y de maldad que depositan en nosotros, porque cuando no los conocemos nosotros caemos en esa trampa. Y ellos gozan, con su mirada se ve su sonrisa que esbozan cuando estamos sufriendo por lo que nos están diciendo, ellos lo gozan. Son un emisario de Satanás. Adonai los reprenda. Muy importante, si eres o fuiste víctima de uno de estos personas, lobos con piel de oveja, requieres apoyo emocional porque el rastro que dejan en ti es de baja o nula autoestima, de duda de quién eres en Elohim, duda de tus dones, de tu talento, de tu llamado, de tu ministerio, etc. Duda de si tu propia percepción de la realidad es correcta o no. Dejarán en ti miedo, heridas emocionales profundas que no se curan con el tiempo. Al contrario, aumentan y salen a la luz a través de pesadillas nocturnas, flashazos de escenas dolorosas, recuerdo de momentos donde te hirieron, te denostaron, te maltrataron, te pisotearon tu alma. Eso sale como recuerdo doloroso y eso es una evidencia de que vas a necesitar apoyo psicológico. Dejan también rastros de tristeza de forma continua que puede derivar en depresión. Rastros de ansiedad, falta de emociones positivas, de deseo de vivir, de seguir adelante, de esa incapacidad de disfrutar la vida, el trabajo, las cosas normales del día a día. Dejan en ti irritabilidad, ataques de rabia, esa manera de asustarse fácilmente por cualquier cosa, un sonido fuerte, un claxon que de repente suena, cosas que son para la mayoría de la gente normal de escuchar, para alguien que ha sido víctima y tiene secuelas graves o que necesitan apoyo, esto causa un susto tremendo. También dejan en ti el mostrarte indefenso ante cualquier otro abuso o maltrato. Te dejan con una desesperanza, un retraimiento, un aislamiento social, aún en la congregación. No tienes ganas de hablar con nadie, de juntarte con nadie, de nada. Es parte del maltrato y de las secuelas que dejaron en ti.
Vamos a necesitar apoyo psicológico, ministración, un oído que nos escuche sin juzgar, unos brazos, unos hombros en quien llorar. Y bueno, si la persona está en tu congregación, hay que exponerlo al pastor, líder o responsable de la misma, las situaciones que se estén viviendo con esa persona, porque es al líder a quien le corresponde confrontar, disciplinar y si no hay cambio en la conducta, sacar a esa persona de la congregación. Dada su estructura psicológica y de su cerebro, es poco probable que alguien con un trastorno de este tipo piense que necesita o busque ayuda. Por eso es por lo cual están ya en una mente reprobada, porque ellos ya no pueden sentir arrepentimiento ni dolor por las cosas que hacen y que causan. Ellos ya están como piedras, como vacíos, como huecos por dentro, ya no tienen vida, están vivos porque respiran y caminan y todo, pero ya no están vivos, están como muertos en vida. Entonces es muy difícil que estas personas se arrepientan y cambien o busquen ayuda. Y según las estadísticas normales, seculares, pero también de algunas personas que son roes, pastores, ellos dicen que 0% de estas personas se arrepienten de lo que hacen. Pueden llegar, en casos muy extremos, a quitarle la vida a alguien. Ha habido muchos testimonios de hermanas, mayoritariamente hermanas, de que sus parejas o personas que tuvieron con esta personalidad han manifestado intentos de ahorcamiento. Son personas peligrosas. Por algo Adonai nos dice, a esto se evita. Bueno, la palabra nos dice, los sacrificios de Yahweh son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Elohim. Al corazón contrito y humillado, pero como ellos ya no pueden sentir contrición y humillación ante Elohim, pues obviamente no, Adonai ya no los puede transformar porque ellos no reconocen, al contrario. Proverbios 2, del 10 en adelante dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres y mujeres que hablan perversidades como ellos, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Fíjense, el 16. Serás librado de la mujer extraña, Jezabel se refiere, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Aquí nos vuelve a repetir esta palabra, que las personas, hombres o mujeres, que se lleguen a esa mujer extraña que es Jezabel, Adonai la reprenda, lo reprenda ese espíritu inmundo. Ellos no volverán a la vida. Dice, no seguirán otra vez los senderos de la vida. Ya no pueden volver atrás los que a ella se llegan. Entonces, por eso es conveniente poner tierra de por medio, huir de estar junto a ellos, no escuchar ni una sola palabra, porque acordémonos que el espíritu de Jezabel es un espíritu seductor, no solamente en el terreno sexual. El espíritu de Jezabel es seductor en sus palabras, en convencer, en arrastrar, en envolver a los demás a sus cosas que ellos quieren, de manipulación y de control. Por eso son peligrosos.
porque tú los ves con apariencia de piedad, pero realmente niegan la eficacia de ello. Entonces, pues espero que les sirva. Shalom y muchas bendiciones.